El almirante Hake Morrison estaba en el puente de su nave insignia, observando las estrellas a través del enorme ventanal. Llevaba 15 años protegiendo el espacio terrestre, pero nunca había visto nada como esto. Las pantallas de radar mostraban docenas de enormes siluetas moviéndose hacia la Tierra. Cada nave era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Señor, estamos recibiendo un mensaje, dijo la capitana Lisa Grant desde su puesto en la base Luna. Su voz llegó a través de los altavoces con preocupación. No se parece a ninguna señal que hayamos visto antes. Hake miró la pantalla principal mientras aparecían símbolos extraños. Luego, los símbolos se transformaron en palabras que todos podían leer. El mensaje era claro y simple, pero hizo que todos en el puente guardaran silencio. Pueblo de la Tierra, somos la hegemonía galáctica. Rendirán su planeta a nuestro gobierno en un plazo de 72 horas. Si no lo hacen, tomaremos su mundo por la fuerza. Esto no es una petición, es una orden. El mensaje continuaba. Hemos observado a su especie durante algún tiempo. Son jóvenes y débiles. No tienen armas reales. No pueden viajar entre estrellas. Sus gobiernos luchan entre sí en lugar de trabajar juntos. Serán buenos trabajadores para nuestro imperio. No se resistan. La resistencia solo empeorará su castigo. Hake sintió que sus manos temblaban de ira. Había pasado toda su vida protegiendo la Tierra y ahora unos alienígenas le decían que simplemente se rindiera. Presionó el botón para hablar con todas las naves de su flota. A todas las naves, aquí el almirante Morrison. Mantengan la calma y sus posiciones. Necesitamos pensar en esto con cuidado. En la Tierra, el presidente Dan Clark tenía una reunión de emergencia en la Casa Blanca. La secretaria de Defensa Amy Brooke se sentó frente a él, leyendo informes de todo el mundo. El general Pete Collins también estaba allí, mirando fotografías de las naves alienígenas. ¿Cuántas naves hay?, preguntó el presidente Clark. Al menos 50, dijo Amy. Quizás más. Son tan grandes que nuestras computadoras no pueden obtener números exactos. Cada una es del tamaño de una ciudad. El general Collins dejó las fotografías. Señor presidente, he estado en el ejército durante 30 años. Nunca he visto nada como esto. Nuestras mejores armas son como juguetes en comparación con lo que tienen. El presidente Clark parecía cansado. Había sido presidente durante 6 años, pero esto era más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. ¿Qué dicen nuestros científicos? La doctora Sarah Kim cree que tienen escudos de energía alrededor de sus naves, dijo Amy. Nuestros misiles podrían ni siquiera hacerles daño, y tienen armas que podrían destruir nuestras ciudades en segundos. Justo en ese momento, el coronel Samayes entró en la habitación. Era el jefe de operaciones especiales y se veía diferente a los demás. Mientras todos los demás parecían asustados, Sam parecía casi emocionado. Señor, he estado escuchando todo, dijo Sam. Creo que tenemos una oportunidad. El general Collins se rió, pero no fue una risa feliz. Sam, mira esas naves. No tenemos viajes más rápidos que la luz. No tenemos armas de energía. ¿Cómo podemos luchar contra ellos? Sam se sentó y miró a todos. Exactamente por eso podríamos ganar. Creen que lo saben todo sobre nosotros. Creen que somos débiles y estúpidos, pero no entienden a los humanos. ¿A qué te refieres?, preguntó el presidente Clark. Estos alienígenas han estado conquistando mundos durante miles de años, dijo Sam. Probablemente tienen un plan que funciona siempre. Aparecen, exigen la rendición, y la mayoría de las especies simplemente se rinden. Pero no somos la mayoría de las especies. Amy negó con la cabeza. Sam, esto no es una película. Son alienígenas reales con armas reales. Lo sé, dijo Sam. Pero piensa en la historia humana. Cada vez que alguien pensó que estábamos vencidos, encontramos una manera de contraatacar. Somos buenos para hacer que las cosas funcionen cuando no deberían. Somos buenos para sobrevivir cuando deberíamos morir. Mientras tanto, en la nave alienígena más grande,
El comandante supremo Kratan hablaba con sus oficiales. Era un Borak, lo que significaba que parecía un lagarto gigante que caminaba sobre dos patas. Su piel era de color verde oscuro y sus ojos eran amarillos. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, le preguntó al embajador Sestal. No mucho, comandante supremo, dijo Sestal. Nuestros exploradores han estado observando la Tierra durante años. No tienen un ejército real. Sus armas usan tecnología antigua. Todavía libran guerras con balas de metal y explosivos químicos. Kratan miró los informes sobre la Tierra. ¿Ni siquiera tienen un solo gobierno? ¿Cómo pueden organizar una defensa? No pueden, dijo otro oficial. La mayoría de sus ciudades no tienen protección contra ataques espaciales. Se rendirán rápidamente cuando vean nuestro poder. Kratan había conquistado 47 mundos para la hegemonía. Cada vez era igual. Los alienígenas llegaban, mostraban su fuerza, y la especie local se rendía. A veces había una pequeña pelea, pero nunca duraba más de unos pocos días. ¿Qué hay de sus fuerzas espaciales?, preguntó Kratan. Tienen algunas naves, pero son muy pequeñas, dijo Sestal. Su nave más grande es más pequeña que nuestro caza más pequeño. Usan cohetes que se mueven muy lentamente. Les llevaría meses llegar incluso a sus vecinos más cercanos. Kratan asintió. Bien. Seguiremos el plan estándar. Démosles tiempo para pensar en la rendición. Cuando se den cuenta de que no pueden ganar, se rendirán. Entonces podremos empezar a trasladarlos a las colonias de trabajo. De vuelta en la Tierra, las 72 horas estaban comenzando. En ciudades de todo el mundo, la gente miraba al cielo y se preguntaba qué pasaría. Algunos estaban asustados, otros enojados, pero muchos ya estaban haciendo planes. En bases militares subterráneas, los ingenieros trabajaban día y noche. Estaban examinando armas antiguas y pensando en nuevas formas de usarlas. En laboratorios de computación, los programadores intentaban entender el mensaje alienígena y encontrar debilidades. El almirante Jake Morrison convocó una reunión con todos los capitanes de su flota. Sé que esto parece imposible, dijo, pero no nos rendiremos sin luchar. Vamos a mostrarles a estos alienígenas que los humanos no se rinden. Las naves alienígenas esperaban en el espacio, confiadas y pacientes. Habían hecho esto muchas veces antes, pero nunca antes se habían encontrado con humanos. No tenían idea de lo que se avecinaba. Las 72 horas habían pasado. El comandante supremo Kratan miró su reloj y sonrió. Era hora de mostrarles a estos humanos lo que sucedía cuando rechazaban la generosa oferta de la hegemonía. Comiencen el ataque, ordenó. Apuntad primero a sus estaciones orbitales. Usad la fuerza mínima. Queremos asustarlos, no destruir todo. Las naves alienígenas avanzaron como un muro de metal y luces. Sus armas se cargaron, creando un brillo azul que se podía ver desde la Tierra. Pero los alienígenas habían cometido su primer error. Pensaron que esto sería fácil. En la base Luna, la capitana Lisa Grant observaba cómo se acercaban las naves alienígenas. Estaba asustada, pero también estaba lista. Durante 3 días, había estado trabajando con el ingeniero jefe Matt Cooper y la doctora Kate Williams en algo que no debería funcionar, pero que podría ser su única oportunidad. Matt, ¿están listas las modificaciones?, preguntó. Matt se secó el sudor de la cara. Llevaba 60 horas seguidas despierto. Tan listas como estarán. Usamos piezas de esa nave exploradora alienígena estrellada que cayó en Nevada la semana pasada. Realmente no entendemos cómo funciona, pero la hemos conectado a nuestros misiles nucleares. La doctora Kate Williams parecía preocupada. Esto es una completa locura. Estamos mezclando tecnología alienígena con armas humanas. Podría explotarnos en la cara. Mejor que no hacer nada, dijo Lisa. Presionó el botón de comunicación. Almirante Morrison, aquí base Luna, estamos listos para intentar nuestra sorpresa. El almirante Jake Morrison estaba en su nave, observando cómo la flota alienígena se acercaba. Sus oficiales de armamento parecían nerviosos. Sus misiles y láseres parecían juguetes en comparación con las naves alienígenas.
Todas las naves, prepárense para disparar, dijo Jake. Recuerden, no estamos tratando de ganar esta pelea. Estamos tratando de sobrevivir lo suficiente para aprender algo. Las naves alienígenas dispararon primero. Rayos azules de energía se dispararon hacia las estaciones orbitales humanas. Pero algo extraño sucedió. Los rayos golpearon barreras invisibles alrededor de las estaciones y desaparecieron. En la nave insignia alienígena, un oficial se volvió hacia el comandante supremo Kratan con confusión. Señor, nuestras armas no tuvieron efecto. Los humanos parecen tener escudos de energía. Kratan miró fijamente la pantalla. Eso es imposible. Nuestro explorador dijo que no tienen esa tecnología. Quizás nuestra inteligencia estaba equivocada, sugirió el embajador Cestal. Antes de que Kratan pudiera responder, las estaciones humanas devolvieron el fuego. Sus misiles parecían normales. Pero mientras volaban hacia las naves alienígenas, algo extraño sucedió. Los misiles parecían desvanecerse y aparecer como fantasmas. Cuando alcanzaron los escudos de energía alienígenas, los atravesaron directamente. Los escudos no los detienen, gritó un oficial alienígena. ¿Cómo están haciendo eso? Los misiles impactaron 3 naves alienígenas. Las explosiones fueron mucho más grandes de lo que deberían haber sido. Una nave alienígena comenzó a girar fuera de control y otra perdió completamente la energía. Matt Cooper saltaba de alegría en la base Luna. ¡Funcionó! No puedo creer que realmente funcionara. ¿Qué hicimos exactamente?, preguntó la doctora. Kate Williams. Tomamos la tecnología de fase cuántica HADA de la nave exploradora alienígena y la conectamos a nuestras ojivas nucleares, explicó Matt. Los misiles existen en 2 dimensiones a la vez hasta que golpean algo sólido. Los escudos alienígenas no pueden detenerlos porque no son completamente reales. El capitán Tony Rivera volaba con su escuadrón de cazas hacia la flota alienígena. Sus naves también habían sido modificadas con tecnología alienígena, pero de una manera diferente. Las computadoras alienígenas que habían encontrado estaban conectadas a los sistemas de vuelo humanos. Aquí Escuadrón Fénix, dijo Tony por su radio. Comenzando pasada de ataque. Las naves alienígenas intentaron apuntar a los cazas de Tony, pero algo andaba mal. Las naves humanas se movían en patrones que no tenían sentido. Volaban en línea recta, luego giraban repentinamente en direcciones que deberían haber destrozado las naves. Las computadoras alienígenas no podían predecir a dónde irían después. Sus patrones de vuelo son un caos, dijo un oficial táctico alienígena. No hay lógica en sus movimientos. El comandante supremo Kratan se estaba enojando. ¿Cómo pueden moverse así las naves? Están locos sus pilotos. Lo que los alienígenas no entendían era que los pilotos humanos estaban acostumbrados a luchar entre sí. Los juegos de guerra humanos estaban llenos de trucos y sorpresas. El capitán Tony Rivera había aprendido a volar luchando contra otros humanos que intentaban ser más listos que él. Los alienígenas habían estado luchando contra especies que volaban en formaciones organizadas durante miles de años. En la Tierra, el mayor Alex Turner se preparaba para las fuerzas terrestres alienígenas. Los informes de inteligencia decían que los alienígenas intentarían desembarcar tropas en las principales ciudades. Pero Alex tenía un plan diferente. Olvídense de proteger las ciudades de la manera normal, les dijo a sus oficiales. Vamos a hacer esto lo más confuso posible para ellos. El plan de Alex era simple pero loco. En lugar de luchar contra los alienígenas en batallas abiertas, las fuerzas humanas se esconderían en edificios, alcantarillas, bosques y cualquier otro lugar donde pudieran encontrar cobertura. Atacarían y luego desaparecerían. Usarían las propias armas de los alienígenas contra ellos siempre que fuera posible. El Dr. Ben Foster estaba en un laboratorio secreto hablando con prisioneros alienígenas capturados. Los alienígenas habían sido atrapados cuando su nave dañada se estrelló en Canadá. Ben era un psicólogo que estudiaba cómo funcionaban las diferentes mentes. Háblame de tus otras conquistas, le dijo Ben al prisionero alienígena. El alienígena, cuyo nombre era Bexar, parecía confundido. Otras especies luchan con honor.
Usan ataques en formación y defensas organizadas. Cuando pierden batallas, se rinden. Su especie lucha como animales salvajes. ¿Eso es malo?, preguntó Ben. Es imposible planificar para ello, dijo Vexar. Tenemos programas informáticos que predicen cada estrategia de batalla, pero los humanos hacen cosas que no tienen sentido. Luchan cuando deberían retirarse. Atacan cuando deberían defenderse. Usan armas de formas para las que nunca fueron diseñadas. Ben sonrió. Eso es porque hemos estado luchando entre nosotros durante miles de años. Hemos tenido que ser creativos. Mientras tanto, en el espacio, la batalla se intensificaba. Los alienígenas tenían más naves y mejores armas. Pero los humanos luchaban de maneras que los confundían. Las naves humanas se unían para atacar una nave alienígena. Luego se separaban y desaparecían antes de que los alienígenas pudieran responder. El almirante Hake Morrison coordinaba la defensa desde su nave insignia. Llegaban informes de todo el sistema solar. Los alienígenas estaban ganando, pero no tan rápido como esperaban. Señor, estamos recibiendo informes de las colonias exteriores, dijo su oficial de comunicaciones. Los alienígenas atacaron la colonia de Marte, pero nuestra gente allí usó explosivos de minería para dañar 2 de sus naves. ¿Qué hay de las estaciones de Júpiter?, preguntó Hake. Están usando la gravedad del gigante gaseoso para lanzar misiles como con una onda a la flota alienígena. Está funcionando mejor de lo esperado. El comandante supremo Kratan leía los informes de batalla con creciente preocupación. Se suponía que esto ya habría terminado. Los humanos deberían haberse rendido después de ver el poder de la flota alienígena. En cambio, luchaban más duro y se volvían más creativos. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando?, preguntó. 6 horas, señor, respondió un oficial. Kratan había conquistado mundos enteros en menos tiempo. Envía un mensaje al Consejo de la Hegemonía. Diles que necesitamos más naves. El mensaje se extendió por la galaxia. Y por primera vez en cientos de años, la hegemonía galáctica pedía ayuda para conquistar un solo planeta. Habían pasado 3 semanas desde que los alienígenas atacaron la Tierra por primera vez. Lo que se suponía que sería una conquista rápida se había convertido en algo que nadie esperaba. El capitán Nick Logan estaba en el puente de su destructor, mirando la nave alienígena que acababan de capturar. Todavía no puedo creer que hayamos tomado un crucero de la hegemonía, dijo su oficial de armamento, el teniente Mike Torres. Hace 2 meses, ni siquiera sabíamos que existían los alienígenas. Nick sonrió. Su nave ya no parecía un buque militar. Partes de tecnología alienígena estaban soldadas al casco humano. Cables y alambres corrían por todas partes. Parecía un desastre, pero funcionaba mejor que cualquier cosa que hubieran tenido antes. ¿Ingeniería? ¿Cómo funciona nuestro nuevo motor?, preguntó Nick. La ingeniera jefa Linda Chen respondió desde abajo. El sistema de propulsión alienígena es increíble, señor. Podemos movernos 3 veces más rápido que antes, pero debo advertirle. Estamos mezclando tecnología humana y alienígena de maneras que probablemente violan las leyes de la física. Mientras siga funcionando, dijo Nick. Navegación, ponga rumbo al sistema Próxima. Es hora de hacer otra visita a nuestros amigos alienígenas. Los alienígenas habían cometido un gran error. Pensaron que capturar la Tierra sería simple, por lo que no protegieron sus líneas de suministro. Las naves humanas ahora estaban atacando bases alienígenas en otros sistemas estelares. La hegemonía nunca había luchado contra un enemigo que pudiera contraatacar a través del espacio. Mientras tanto, la teniente comandante Eva Price lideraba su equipo de abordaje a través de los pasillos de una nave alienígena capturada. Su equipo se movía en silencio, revisando cada habitación en busca de soldados enemigos. Habitación despejada, susurró el sargento Bill Murphy. Estos alienígenas realmente no saben cómo luchar dentro de sus propias naves. Eva asintió. Los alienígenas estaban acostumbrados a batallas espaciales entre flotas. Nunca se habían preparado para que los humanos se arrastraran por sus naves, tomándolas habitación por habitación.
Los soldados humanos habían aprendido este tipo de lucha en guerras en la Tierra. Para los alienígenas, parecía una locura. Señora, encontramos la sala de máquinas, informó la cabo Jenny Walls por la radio. Pero hay algo extraño aquí. La tripulación alienígena está simplemente sentada en el suelo. Ni siquiera intentan luchar. Eva se dirigió hacia la sala de máquinas. Cuando llegó, vio a 12 soldados alienígenas sentados con las manos detrás de la cabeza. Parecían derrotados, pero la batalla acababa de comenzar. ¿Por qué no luchan?, preguntó Eva al doctor Tom Bradley, que estaba con su equipo para estudiar el comportamiento alienígena. Tom se arrodilló junto a uno de los alienígenas. Creo que están en shock. Mira sus caras. Nunca han visto nada como nosotros antes. El soldado alienígena que Tom examinaba levantó la vista con grandes ojos asustados. Luchan como demonios, dijo el alienígena en un lenguaje humano entrecortado. Atacan desde todas partes. Usan nuestras propias armas contra nosotros. ¿Cómo aprenden tan rápido? Eva se dio cuenta de algo importante. No están acostumbrados a enemigos que se adaptan. Esperan que otras especies luchen de la misma manera cada vez. De vuelta en la Tierra, el director Ryan Bell coordinaba a los combatientes de la resistencia en todo el mundo. Los alienígenas habían logrado desembarcar tropas en varias ciudades importantes, pero no podían controlar nada fuera de los centros urbanos. Informe de los equipos europeos, dijo su asistente, Marie Johnson. Han capturado un depósito de suministros alienígena en Alemania. Preguntan qué hacer con las armas. Ryan miró el mapa en su pared. Puntos rojos mostraban donde los alienígenas controlaban el territorio. Puntos azules mostraban grupos de resistencia humana. Había 10 puntos azules por cada punto rojo. Diles que distribuyan las armas a los grupos locales, dijo Ryan. Cuanta más gente sepa cómo usar la tecnología alienígena, mejor. La resistencia funcionaba porque los humanos estaban acostumbrados a la guerra de guerrillas. A lo largo de la historia, grupos más pequeños habían luchado contra ejércitos más grandes siendo impredecibles. Los alienígenas esperaban que las especies conquistadas se rindieran o lucharan en batallas tradicionales. No tenían idea de cómo lidiar con humanos que se esconderían en los bosques durante el día y atacarían por la noche. La doctora Claire Davis estaba en su laboratorio leyendo archivos informáticos alienígenas que habían capturado. Lo que encontró la emocionó y preocupó al mismo tiempo. General Collins, necesita ver esto, dijo por la línea telefónica segura. El general P.T. Collins llegó a su laboratorio en 1 hora. ¿Qué encontraste, Claire? Claire señaló la pantalla de su computadora. He estado leyendo los registros de la hegemonía durante las últimas 3 semanas. ¿Sabe cuántas especies han luchado contra ellos durante más de 1 semana? ¿Cuántas? 0. Cada especie en su imperio se rindió inmediatamente o fue completamente derrotada en días. Somos la primera especie en luchar contra ellos durante semanas y realmente hacerlos retroceder. Collins se sentó pesadamente en una silla. ¿Qué significa eso? Significa que todo su sistema militar se basa en victorias rápidas, explicó Claire. Nunca han tenido que librar una guerra larga. No saben cómo manejar problemas de suministro, la moral de las tropas o campañas prolongadas. Lo que Claire había descubierto era que la hegemonía galáctica era como una máquina gigante diseñada para aplastar a oponentes débiles rápidamente. Pero los humanos no eran débiles de la manera que los alienígenas esperaban. Cada vez que la hegemonía presionaba, los humanos respondían con más fuerza. En el sistema Vega, la noticia de la resistencia humana se estaba extendiendo a otras especies esclavizadas. El comandante Sistal de la especie Kepler, similar a insectos, hablaba en secreto con sus oficiales. ¿Es cierto que los humanos siguen luchando?, preguntó su segundo al mando. Sí, dijo Sistal en voz baja. Los informes dicen que han estado luchando durante 3 semanas. Han capturado naves de la hegemonía y están atacando bases de la hegemonía. Por primera vez en 300 años desde su conquista, la especie Kepler estaba pensando en la rebelión. Otras especies en todo el espacio de la hegemonía estaban teniendo conversaciones similares.
El comandante supremo Kratan estaba en una reunión de emergencia con el Consejo de la Hegemonía. Las 7 especies más poderosas de la galaxia se hacían la misma pregunta. ¿Cómo habían durado tanto los humanos? Nos dijiste que esto tomaría 3 días, dijo el consejero Borak, una criatura flotante parecida a una medusa. Han pasado 3 semanas y estamos perdiendo naves todos los días. Los humanos no luchan como una especie normal, intentó explicar Kratan. Usan tácticas que no tienen sentido. Modifican nuestra tecnología más rápido de lo que podemos entender cómo lo hacen. ¿Estás diciendo que son más inteligentes que nosotros?, preguntó el consejero Mechan, cuya especie había estado en la hegemonía durante 2.000 años. No más inteligentes, dijo Kratan. Diferentes. Piensan de maneras que nunca hemos encontrado. Cuando nos adaptamos a una de sus estrategias, inmediatamente cambian a algo nuevo. Lo que el Consejo de la Hegemonía no sabía era que los informes de la resistencia humana estaban llegando a especies esclavizadas en toda la galaxia. Por primera vez en miles de años, los pueblos conquistados se preguntaban si la hegemonía podría ser derrotada. En la Tierra, el presidente Dan Clark se reunía con sus líderes militares. La situación seguía siendo peligrosa, pero era mejor de lo que nadie había esperado hace 3 semanas. ¿Cómo están nuestras bajas?, preguntó. Más bajas de lo esperado, respondió el general Collins. Los alienígenas tienen problemas para adaptarse a nuestro estilo de lucha. Pero, señor presidente, debemos pensar en lo que sucederá después. ¿A qué te refieres? El coronel Samayes intervino. Ya no estamos luchando solo por la Tierra. Nuestras acciones están inspirando rebeliones en todo su imperio. Esta guerra se está convirtiendo en algo mucho más grande de lo que planearon. Fuera de la Casa Blanca, la gente miraba al cielo donde las naves humanas y alienígenas seguían luchando. Pero ahora, en lugar de solo tratar de sobrevivir, los humanos comenzaban a creer que podrían ganar de verdad. Habían pasado 6 meses desde que los alienígenas llegaron por primera vez a la Tierra. La almirante Rachel Stone miró a su flota y sonrió. Sus naves eran cosas de aspecto extraño que ninguna academia militar habría aprobado. Cascos humanos estaban soldados a motores alienígenas. Armas terrestres estaban conectadas a fuentes de energía de la hegemonía. Parecían construidas en el garaje de alguien, pero funcionaban. Almirante, recibimos informes del sistema Kepler, dijo su oficial de comunicaciones, el teniente Paul Davis. La rebelión allí está pidiendo nuestra ayuda. Rachel asintió. Esta era la nueva realidad. Los humanos ya no solo defendían la Tierra. Lideraban una revolución galáctica contra la hegemonía. Especies que habían sido esclavas durante cientos de años estaban contraatacando, y todas querían la ayuda humana. Ponga rumbo a Kepler, ordenó. Es hora de mostrarle a la hegemonía que su imperio se está desmoronando. El cambio más grande había venido del equipo de investigación del Dr. Gary Michei en la base Luna. Habían descubierto algo asombroso sobre los cerebros humanos que ni siquiera los humanos sabían. La tecnología de interfaz neuronal alienígena es increíble, explicó Gary a un grupo de oficiales militares. Pero aquí está la parte interesante. Los cerebros alienígenas solo pueden conectarse a un sistema a la vez. Los cerebros humanos pueden conectarse a múltiples sistemas y hacer que funcionen juntos. La capitana Susan Clark fue la primera humana en probar la nueva tecnología. Se sentó en una silla rodeada de cables y dispositivos alienígenas. Su cabeza estaba cubierta de sensores que parecían una gorra de metal. ¿Cómo se siente?, preguntó el Dr. Michei. Extraño, dijo Susan. Puedo sentir la computadora del caza alienígena hablándome, pero también puedo sentir nuestro sistema de navegación humano. Es como si estuviera pensando con 2 cerebros a la vez. Cuando Susan realizó su primer vuelo de prueba, todos los que observaban quedaron asombrados. Su nave se movía de formas que parecían imposibles. Podía girar como un caza humano, pero tenía la velocidad y el poder de una nave alienígena. La combinación de la creatividad humana y la tecnología alienígena creó algo que ninguna de las especies podría construir sola. Necesitamos llevar esta tecnología a todos nuestros pilotos, dijo el general Collins después de ver la prueba.
Si un humano puede hacer esto, imaginen lo que podría hacer un escuadrón entero. Mientras tanto, el embajador Joe Parker hacía algo que nunca antes se había hecho en la historia galáctica. Se reunía con representantes de especies esclavizadas de todo el espacio de la hegemonía. La reunión tenía lugar en una estación de la hegemonía capturada que los humanos habían convertido en una zona neutral. Los sapirianos quieren unirse a la rebelión, dijo el comandante Kixtal, cuyo pueblo parecía pájaros altos y delgados. Pero necesitan armas y entrenamiento. Los Malari están listos para luchar, agregó el general Besmore, cuya especie se asemejaba a árboles andantes. Su mundo natal ha estado bajo el control de la hegemonía durante 800 años. Están cansados de ser esclavos. Joe miró alrededor de la habitación a docenas de especies alienígenas. Todos los que quieren luchar por la libertad, pero necesitamos coordinar nuestros ataques. La hegemonía es más fuerte cuando los enfrentamos un planeta a la vez. El plan que desarrollaron fue simple pero efectivo. Las naves humanas atacarían las flotas de la hegemonía mientras las especies locales atacaban a las fuerzas terrestres. Los rebeldes compartirían armas y tecnología capturadas. Lo más importante, todos lucharían al mismo tiempo, haciendo imposible que la hegemonía se concentrara en una sola amenaza. De vuelta en el espacio de la hegemonía, el comandante supremo Kratan enfrentaba su peor pesadilla. Sus oficiales le traían informes de rebeliones en docenas de mundos. Especies que habían sido pacíficas durante siglos de repente construían armas y atacaban a las fuerzas de la hegemonía. ¿Cuántos sistemas están en rebelión?, le preguntó a su oficial de inteligencia. 47 confirmados, señor. Quizás más. Los humanos están ayudando a coordinar los ataques. Cada vez que enviamos naves para detener una rebelión, comienzan 3 más en otro lugar. Kratan miró el mapa galáctico. Puntos rojos mostraban actividad rebelde. Había tantos puntos rojos que el mapa parecía tener una enfermedad. ¿Y los refuerzos?, preguntó. El Consejo está enviando más flotas, pero estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos reemplazarlas. Y señor, hay otro problema. Algunas de nuestras propias especies están comenzando a cuestionar si vale la pena esta guerra. Este era el mayor temor de la hegemonía. Durante 3.000 años, habían mantenido el control asegurándose de que sus especies miembro nunca cuestionaran el sistema. Pero los humanos habían demostrado que la hegemonía podía ser derrotada. Ahora, incluso las especies leales de la hegemonía se preguntaban si estaban en el lado correcto. El capitán Nick Logan lideraba una flota conjunta humano-alienígena hacia el bastión de la hegemonía en Riel. Su nave ahora estaba comandada por una tripulación mixta de humanos, sapirianos y Malari. Trabajan juntos mejor de lo que nadie esperaba. Las tácticas humanas son muy efectivas, dijo su copiloto Sapiran, el comandante de Ala Kestval. Su especie piensa en estrategias que nunca se nos ocurrirían. Su tecnología hace posibles nuestras estrategias, respondió Nick. Ninguno de nosotros podría hacer esto solo. El ataque a Riel fue diferente a cualquier batalla en la historia galáctica. En lugar de 2 flotas organizadas luchando entre sí, eran docenas de pequeños grupos atacando desde todas las direcciones. Los comandantes de la hegemonía no podían predecir de dónde vendría el próximo ataque. La doctora Amy Rodríguez había estado estudiando la psicología alienígena durante toda la guerra. Lo que descubrió cambió la forma en que los humanos entendían el conflicto. La hegemonía no es malvada, le explicó al presidente Clark. Simplemente están atrapados en viejas formas de pensar. Han estado conquistando de la misma manera durante miles de años porque siempre funcionó antes. ¿Qué hay de diferente en nosotros?, preguntó el presidente. Somos la primera especie que han conocido que se fortalece bajo presión. Cada otra especie que conquistaron se debilitó cuando fue atacada. Los humanos se vuelven más creativos, más decididos y más peligrosos. Por eso la guerra había durado tanto. La hegemonía seguía usando las mismas estrategias que habían funcionado durante milenios. Pero los humanos se adaptaban a cada estrategia y luego la usaban contra los alienígenas. Cada táctica de la hegemonía se convirtió en una ventaja humana.
El comandante Steve Adams lideraba una flota combinada de humanos y especies rebeldes hacia el mundo capital de la hegemonía. El plan era ambicioso: capturar al Consejo de la Hegemonía y terminar la guerra en una batalla decisiva. A todas las naves. Aquí el almirante Adams, dijo por la radio. Recuerden, no estamos aquí para destruir la hegemonía. Estamos aquí para cambiarla. El objetivo es capturar a sus líderes, no matarlos. Esto era otra cosa que confundía a la hegemonía. A lo largo de la historia, las especies conquistadoras esclavizaban a sus enemigos o los destruían. Los humanos querían hacer algo diferente. Querían convertir a los enemigos en aliados. A medida que la flota de Steve se acercaba a la capital, los sensores detectaron la flota de la hegemonía más grande jamás reunida. Más de 300 naves esperaban para defender su mundo natal. Señor, nos superan en número 5-1, informó su oficial táctico. Steve sonrió. Hace 6 meses, eso me habría asustado. Ahora siento pena por ellos. Todavía no entienden contra qué están luchando. La batalla final estaba a punto de comenzar. Pero a estas alturas, todos sabían que no era solo una lucha entre humanos y alienígenas. Era una lucha entre viejas y nuevas formas, entre conquista y cooperación, entre miedo y esperanza. El comandante supremo Kratan estaba en su nave insignia, observando a la flota rebelde que se acercaba. Por primera vez en su larga carrera militar, no estaba seguro de que su bando fuera a ganar. La batalla espacial más grande de la historia galáctica estaba a punto de comenzar. El comandante Steve Adams miró a su flota mixta de naves humanas y alienígenas que se enfrentaba a la masiva fuerza de defensa de la hegemonía. Pero en lugar de dar la orden de atacar, hizo algo que sorprendió a todos. Abran un canal de comunicación con la nave insignia de la hegemonía, dijo. Su oficial de comunicaciones, la teniente Sarah Bell, pareció confundida. Señor, ¿está seguro? Probablemente solo nos amenazarán de nuevo. Confía en mí, dijo Steve. Es hora de intentar algo diferente. En la nave insignia de la hegemonía, el comandante supremo Kratan se sorprendió cuando llegó el mensaje humano. Durante 8 meses, los dos bandos habían estado luchando. Ahora los humanos querían hablar. Aquí el comandante Adams de la Flota de Liberación Galáctica, dijo Steve. Comandante supremo Kratan, quiero hacerle una oferta. Los oficiales de Kratan se miraron con confusión. ¿Qué tipo de oferta?, respondió Kratan. No queremos destruir la hegemonía, dijo Steve. Queremos cambiarla. ¿Qué tal si en lugar de luchar, trabajamos juntos? El puente alienígena quedó en completo silencio. En 3.000 años de conquista, ningún enemigo había ofrecido nunca una asociación en lugar de exigir la rendición. Mientras tanto, la presidenta Laura Thompson estaba en una reunión de emergencia con el Consejo Global de vuelta en la Tierra. La decisión que estaban a punto de tomar cambiaría el futuro de la galaxia. ¿Realmente vamos a ofrecer la paz a la gente que intentó esclavizarnos?, preguntó el primer ministro Chen Wei de la Federación Asiática. Exactamente por eso deberíamos, dijo la presidenta Thompson. Si simplemente los derrotamos y nos vamos, probablemente intentarán conquistar a alguien más en 50 años. Pero si podemos cambiar su forma de pensar, podemos terminar este ciclo para siempre. La doctora Amy Rodríguez estaba con ellos, explicando su investigación. Las especies de la hegemonía no son naturalmente malvadas. Han estado atrapadas en un sistema que solo valora la conquista y el control. Nunca han visto una alternativa. De vuelta en el espacio, el capitán Mark Taylor comandaba una nave con la tripulación más extraña de la galaxia. Humanos trabajaban junto a sapirianos, Malari e incluso algunos soldados de la hegemonía que habían cambiado de bando durante la guerra. Capitán, el plan humano es muy inusual, dijo su segundo al mando, un Vortak, el teniente Vexile. En mi cultura, siempre luchamos hasta que un bando es completamente derrotado. Esa es la vieja manera, respondió Mark. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que las mejores victorias son cuando todos ganan algo. Lo que los humanos proponían era revolucionario. En lugar de reemplazar la hegemonía con un gobierno humano, querían crear algo completamente nuevo.
Un gobierno galáctico donde todas las especies fueran socios iguales. El comandante supremo Kratan hablaba en privado con sus asesores más cercanos. ¿Qué piensan de su oferta?, preguntó. Podría ser una trampa, dijo su jefe de inteligencia. Los humanos son muy buenos en el engaño. Pero señor, dijo otro oficial, mire cómo tratan a sus prisioneros. Dan a los soldados de la hegemonía capturados comida, atención médica e incluso libertad si quieren unirse a la causa humana. Ninguna especie conquistadora ha hecho eso nunca. La doctora Amy Rodríguez había descubierto algo importante sobre la psicología de la hegemonía. Respetaban la fuerza, pero nunca habían encontrado fuerza combinada con misericordia. La idea de que un enemigo pudiera ser lo suficientemente poderoso como para derrotarlos, pero eligiera no hacerlo era completamente nueva. En la base Luna, el Dr. Gary Michei trabajaba en el proyecto más importante de su carrera. La tecnología de interfaz neuronal que permitía a humanos y alienígenas compartir pensamientos podía usarse para algo más que controlar naves. Podía ayudar a diferentes especies a entenderse de maneras que nunca antes habían sido posibles. No estamos hablando solo de traducción, explicó a un grupo de diplomáticos. Estamos hablando de compartir realmente pensamientos y sentimientos. Imaginen si un humano pudiera sentir cómo es pensar como un sepiriano o si un Borak pudiera experimentar emociones humanas. Esta tecnología se convirtió en la base de la nueva alianza. Cuando las especies podían entender literalmente las perspectivas de los demás, se volvía mucho más difícil verse como enemigos. El punto de inflexión llegó cuando una antigua amenaza apareció en el borde de la galaxia. Sensores de largo alcance detectaron una flota masiva de naves robóticas acercándose desde el espacio oscuro. Eran las máquinas del vacío, inteligencias artificiales que habían estado inactivas durante millones de años. Consideran que toda vida orgánica es una enfermedad, informó la doctora Claire Davis después de analizar las señales. Vienen a esterilizar la galaxia. De repente, la guerra entre los humanos y la hegemonía parecía pequeña en comparación con esta nueva amenaza. Especies que habían estado luchando entre sí durante meses se dieron cuenta de que necesitaban trabajar juntas para sobrevivir. El comandante supremo Kratan tomó la decisión que puso fin al antiguo orden galáctico. A todas las naves, aquí su comandante. Nos unimos a la alianza humana. Nuestro verdadero enemigo viene del vacío. La primera operación conjunta humano-hegemonía fue contra una fuerza de exploración de las máquinas del vacío. La capitana Susan Clark, usando su tecnología de interfaz neuronal, coordinó los ataques entre la creatividad humana y la precisión alienígena. La combinación fue devastadora para los enemigos robóticos. Las máquinas pueden predecir nuestras tácticas individuales, informó después de la batalla. Pero cuando combinamos la imprevisibilidad humana con la coordinación alienígena, no pueden seguirnos el ritmo. La almirante Rachel Stone comandó la defensa del sistema Riel cuando llegó la flota principal de las máquinas del vacío. Sus naves eran una mezcla de tecnologías de una docena de especies diferentes, todas trabajando juntas. Por esto luchamos, dijo mientras comenzaba la batalla. No solo por la libertad humana, sino por la libertad de toda la vida orgánica. La guerra contra las máquinas del vacío duró 2 años, pero logró algo que la diplomacia por sí sola nunca podría haber hecho. Luchando juntos contra un enemigo común, antiguos enemigos se convirtieron en verdaderos aliados. Cuando la última máquina del vacío fue destruida, la galaxia era un lugar diferente. La hegemonía galáctica había desaparecido, reemplazada por la cooperativa galáctica. Cada especie tenía una voz igual en las decisiones. Las guerras de conquista fueron reemplazadas por la exploración y la cooperación. El antiguo comandante supremo Kratan, ahora almirante Kratan de la flota cooperativa, estaba con la almirante Rachel Stone en el puente de una nave que ninguna de las especies podría haber construido sola. Su gente nos enseñó algo importante, le dijo a Rachel. La fuerza no se trata de dominar a otros. Se trata de levantar a otros. Rachel sonrió. Y su gente nos enseñó que la galaxia es lo suficientemente grande como para que todos encuentren su lugar. En la Tierra, los niños que habían crecido durante la guerra ahora eran adultos.
Trabajaban junto a colegas alienígenas en estaciones de investigación, naves de exploración y mundos coloniales. La idea de que diferentes especies debían luchar entre sí parecía tan anticuada como la idea de que los humanos de diferentes países debían ser automáticamente enemigos. La presidenta Thompson, ahora en su segundo mandato, pronunció un discurso en la inauguración de la primera universidad interespecies en Marte. Hace 8 años, pensamos que nos enfrentábamos al fin de la independencia humana. En cambio, encontramos el comienzo de la cooperación galáctica. En la audiencia, antiguos enemigos se sentaban juntos como amigos. Ingenieros Vortak trabajaban con diseñadores humanos. Artistas seperianos colaboraban con músicos Malari. La galaxia se había convertido en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado cuando comenzó la guerra. El Imperio Galáctico había desafiado a la Tierra, esperando una conquista fácil. En cambio, encontraron el catalizador que transformó toda su civilización en algo más grande de lo que cualquier especie podría lograr sola. El espacio alrededor de la Tierra estaba tranquilo esa mañana de martes. El capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla en el puente de Louis Liberty, bebiendo su tercera taza de café. La estación de defensa orbital giraba lentamente alrededor del planeta azul de abajo. Jake llevaba 12 años vigilando los cielos de la Tierra, y nunca sucedía nada interesante por aquí. Lisa Grant levantó la vista de su estación de comunicaciones. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles mientras revisaba los informes de la mañana. Todo era normal. Los satélites funcionaban bien. No había basura espacial dirigiéndose hacia la Tierra. Solo otro día aburrido en órbita. Capitán, estamos recibiendo algunas lecturas extrañas, dijo Lisa, su voz repentinamente tensa. Jake dejó su taza de café y se acercó a su estación. ¿Qué tipo de lecturas? El rostro de Lisa palideció mientras miraba su pantalla. Señor, algo grande está saliendo del hiperespacio. Realmente grande. La pantalla principal en la parte delantera del puente se iluminó con destellos de luz brillante. Jake observó conmocionado cómo enormes naves comenzaban a aparecer en la oscuridad del espacio. Primero 1, luego 10, luego 50. Las naves seguían llegando, más y más, hasta que el espacio sobre la Tierra se llenó de naves de guerra alienígenas. Cuéntalas, ordenó Jake, con la boca seca por el miedo. 200 naves, señor. La más grande mide 15 millas de largo. Las manos de Lisa temblaban mientras trabajaba. No se parecen a nada en nuestras bases de datos. Las naves alienígenas eran de color rojo oscuro y negro, con bordes afilados que parecían dientes de dragón. Sus cascos brillaban con una extraña energía, y puertos de armas cubrían sus superficies como escamas en una serpiente. Al frente de la flota estaba la nave más grande que Jake había visto jamás. Tenía la forma de una punta de flecha gigante con torres que se elevaban desde su parte posterior como las espinas de alguna bestia terrible. Comuníqueme con el presidente, dijo Jake. Ahora. Abajo en la Tierra, el presidente Alex Coleman estaba desayunando cuando sonó su teléfono seguro. Respondió rápidamente, sabiendo que las llamadas de madrugada significaban problemas. Señor presidente, aquí el capitán Morrison en el Liberty. Tenemos una situación. Han aparecido naves alienígenas sobre la Tierra. Muchas. Alex dejó caer su tenedor. ¿Cuántas son muchas? Más de 200, señor. Son naves militares, fuertemente armadas. La flota más grande que hemos visto. Alex sintió que se le encogía el estómago. Siempre había sabido que este día podría llegar, pero había esperado que fuera un contacto pacífico. Estas naves no parecían pacíficas. Estaré en la sala de situación en 10 minutos. Sigan vigilándolos. En su búnker subterráneo debajo de una montaña en Colorado, el Dr. Kevin Brooks trabajaba hasta tarde cuando la alarma comenzó a sonar. Luces rojas parpadeaban por toda la instalación secreta mientras los soldados corrían por los pasillos. Kevin había estado trabajando en el proyecto Égida durante 8 años, esperando no tener que usarlo nunca. El general Frank Hayes irrumpió en el laboratorio de Kevin. Doc, necesitamos esos generadores cuánticos en línea ahora mismo. Kevin levantó la vista de su computadora.
No están listos para las pruebas. Ni siquiera sabemos si funcionan correctamente. Estamos a punto de averiguarlo. Naves de guerra alienígenas acaban de aparecer sobre todas las principales ciudades de la Tierra. El presidente quiere todas las opciones sobre la mesa. Mientras tanto, en la nave insignia de la flota alienígena, el almirante Saktar estaba en su puente de mando, mirando el planeta azul y verde de abajo. Sus escamas rojas brillaban bajo las luces de la nave, y sus ojos amarillos no mostraban piedad. Los humanos tenían recursos que su imperio necesitaba, y parecían demasiado débiles para defenderse. Envía el mensaje, ordenó Saktar a su oficial de comunicaciones. De vuelta en el Liberty, el equipo de Lisa cobró vida de repente con señales. Una voz alienígena habló en perfecto inglés, fría y amenazante. Humanos de la Tierra, soy el almirante Saktar de la flota imperial draconiana. Su planeta está ahora bajo nuestro control. Tienen 72 horas para rendirse por completo. Depongan todas las armas. Abran todas las ciudades a nuestras fuerzas. Resistan y convertiremos su mundo en cenizas. El mensaje se repitió 3 veces. Luego, las naves alienígenas guardaron silencio. Jake miró fijamente la flota de arriba. Tierra. Cada nave estaba erizada de armas que podían destruir ciudades enteras. La pequeña flota de defensa de la Tierra no era rival para esta fuerza abrumadora. Los alienígenas habían venido a conquistar, no a hablar. Capitán, dijo Lisa en voz baja. Estoy captando movimiento de la flota alienígena. Algunas de sus naves más pequeñas se están moviendo hacia la atmósfera de la Tierra. Jake observó cómo elegantes cazas alienígenas se separaban de la flota principal. Se lanzaron hacia la Tierra como aves de caza, escaneando las defensas del planeta. Las pocas naves de patrulla de la Tierra se movieron para interceptarlos, pero los cazas alienígenas eran más rápidos y avanzados. En la sala de situación de la Casa Blanca, el presidente Alex Coleman se sentó en una larga mesa con sus principales asesores. La secretaria de Defensa María Torres extendió informes que mostraban la fuerza militar de la Tierra en comparación con la flota alienígena. Los números no eran buenos. Nos superan en armamento 1000-1, dijo María. Nuestras mejores armas son como lanzar piedras a tanques. El general Hayes apareció en la pantalla de video desde su búnker en la montaña. Señor presidente, el Dr. Brooks dice que los generadores cuánticos podrían funcionar, pero no puede prometer nada. Nunca los hemos probado a esta escala. Alex miró alrededor de la sala a sus asesores. Algunos querían luchar. Otros decían que debían rendirse y esperar que los alienígenas mostraran piedad. Pero Alex había leído los informes de inteligencia sobre otros mundos que los draconianos habían conquistado. No mostraban piedad. ¿Qué hacen exactamente estos generadores cuánticos?, preguntó Alex. El Dr. Brooks apareció en otra pantalla, su rostro cansado pero decidido. Crean campos que curvan el espacio y el tiempo, señor presidente. Los construimos como refugios de emergencia, lugares donde la gente podría esconderse si la Tierra se volviera inhabitable. Pero también podrían funcionar como armas. Podrían funcionar. La teoría es sólida, pero solo hemos probado versiones pequeñas. Si nos equivocamos, no pasa nada. Si tenemos razón, Kevin hizo una pausa. Las naves alienígenas podrían desaparecer por completo. Arriba de la Tierra, el almirante Saktar observaba a sus cazas regresar de su misión de exploración. Las defensas humanas eran aún más débiles de lo esperado. Mañana, comenzaría el ataque real y mostraría a estas criaturas primitivas el poder del imperio draconiano. Terminaría rápidamente y entonces su emperador tendría otro mundo que añadir a su creciente colección. Pero en lo profundo de su búnker en la montaña, el Dr. Kevin Brooks estaba preparando algo que la galaxia nunca antes había visto. Las 72 horas pasaron como una pesadilla. La gente de todo el mundo observaba las oscuras naves alienígenas suspendidas en sus cielos como nubes de tormenta. En Nueva York, Londres, Tokio y cada ciudad importante, las masivas naves de guerra bloqueaban el sol. Los niños lloraban en las calles. Los adultos rezaban en iglesias, mezquitas y templos. Todos esperaban el final.
La sargento Amy Powell estaba en el techo de la base de la Fuerza Aérea Peterson en Colorado, mirando la nave draconiana que flotaba sobre Colorado Springs. La nave alienígena medía 2 millas de largo y estaba cubierta de armas. Su casco rojo pulsaba con una energía que le erizaba la piel. Llevaba 10 años como soldado, pero nunca se había sentido tan indefensa. «Son hermosas de una manera terrible», dijo el teniente Bob Martínez, de pie junto a ella. «Como ver un tornado venir hacia tu casa». Amy asintió, pero no dijo nada. En 3 horas, el plazo alienígena terminaría. Todos sabían lo que sucedería después. Las naves comenzarían a disparar y las ciudades de la Tierra arderían. En las profundidades subterráneas, el Dr. Kevin Brooks trabajaba frenéticamente en su laboratorio. El sudor goteaba de su rostro mientras tecleaba comandos en su computadora. Los generadores de campo cuántico estaban distribuidos por todo el globo, ocultos bajo las principales ciudades. Cada uno era del tamaño de un pequeño edificio, alimentado por reactores de fusión que habían costado miles de millones de dólares construir. «Informe de estado», exigió el general Hayes, entrando en el laboratorio con barro en las botas. Había estado moviéndose entre búnkeres toda la noche, coordinando la defensa desesperada de la Tierra. «Los generadores están en línea», dijo Kevin sin levantar la vista de su pantalla. «Los 47 sitios están conectados a la red. Pero tengo que advertirle de nuevo, general. No sabemos qué pasará cuando los encendamos. Protegerán nuestras ciudades». Kevin dejó de teclear y miró al general con ojos cansados. «No fueron construidos como escudos. Crean bolsas de espacio-tiempo retorcido. Cualquier cosa atrapada dentro de esas bolsas quedará aislada de la realidad normal. En palabras sencillas, Doc, las naves alienígenas podrían desaparecer, o no, o podría pasar algo peor. Sinceramente, no lo sé». En la nave insignia Colmillo Carmesí, el almirante Sactar se preparaba para el ataque. Sus escamas rojas brillaban mientras caminaba por los pasillos de su nave. Los soldados draconianos se inclinaban a su paso. Todos sabían que hoy sería fácil. Los humanos no habían enviado ningún mensaje de rendición. Aprenderían el precio de desafiar al imperio. «Todas las naves, prepárense para el bombardeo», Sactar habló por su dispositivo de comunicaciones. «Apunten primero a los centros de población. Quebranten su espíritu, luego tomaremos sus recursos». El capitán Jake Morrison observaba desde el Liberty. A medida que la flota alienígena comenzaba a moverse, las enormes naves descendían hacia la atmósfera de la Tierra como montañas cayendo. Sus armas se cargaban, brillando cada vez más. Jake había evacuado a la mayor parte de su tripulación a la superficie del planeta, pero se quedó con un equipo mínimo para registrar los últimos momentos de la humanidad. «Señor, el presidente está en el canal de emergencia», dijo Lisa Grant desde su puesto. Su voz era firme, pero Jake podía ver que sus manos temblaban. El rostro del presidente Alex Coleman apareció en la pantalla principal. Detrás de él, la sala de situación estaba llena de generales y asesores, todos mirando pantallas de computadora que mostraban los movimientos de la flota alienígena. «Capitán Morrison, ¿sigue ahí arriba?», preguntó el presidente. «Sí, señor. Estamos grabando todo para quien quiera que encuentre la Tierra después de que nos hayamos ido». Alex asintió con tristeza. «El Dr. Brooks está a punto de activar los generadores cuánticos. No sabemos qué pasará, pero es nuestra única oportunidad. Lleve a su gente a las cápsulas de escape». «Entendido, señor presidente. Buena suerte». La pantalla se oscureció. Jake miró alrededor de su puente a los pocos miembros de la tripulación que se habían quedado con él. «Ya oyeron al hombre. Todos a las cápsulas de escape, excepto Lisa y yo». «Yo también me quedo, capitán», dijo el ingeniero jefe Roy Phillips. «Si este es el final, quiero verlo desde aquí». Abajo en Colorado, el Dr. Kevin Brooks colocó su mano en el interruptor de activación. A través de los gruesos muros del búnker, podía oír el estruendo de la nave alienígena que pasaba por encima. Las luces de emergencia bañaban la sala de control en rojo mientras las alarmas sonaban en toda la instalación.
Todas las estaciones informan listas, gritó su asistente, el Dr. Sam Turner. Los generadores de campo cuántico están sincronizados y encendidos. Kevin respiró hondo. Esta tecnología había llevado 15 años de desarrollo a los mejores científicos de la humanidad. La habían construido para salvar gente, no para librar guerras. Pero a veces, las herramientas destinadas a la paz tenían que usarse para la guerra. Activando la red de campo cuántico en 10 segundos, anunció Kevin por el canal de emergencia global. En todo el mundo, la gente miraba las naves alienígenas sobre sus ciudades. En Nueva York, el masivo acorazado draconiano estaba encendiendo sus armas principales. En Londres, naves más pequeñas se movían a posiciones de ataque. En Tokio, Pekín, Moscú y París, la misma escena se repetía. Los alienígenas estaban listos para convertir la Tierra en un cementerio. 5 segundos, contó Kevin. El almirante Sakhtar estaba en su puente de mando, observando la ciudad humana de abajo a través de los visores de la nave. Las criaturas de allí abajo corrían por sus calles como hormigas. Pronto, esas calles serían ríos de fuego. 3 segundos. Amy Powell cerró los ojos en la azotea de Colorado. Podía oír los motores de la nave alienígena cada vez más fuertes a medida que se acercaba a la ciudad. 2 segundos. El presidente Coleman agarró los brazos de su silla en la sala de situación. Todos contuvieron la respiración. 1 segundo. Jake Morrison observó desde la órbita cómo cada nave alienígena sobre la Tierra comenzaba a brillar con una extraña luz azul. Activando ahora. Kevin Brooks presionó el interruptor. Por un momento, no pasó nada. Las naves alienígenas continuaron su descenso. Sus armas siguieron cargándose. El almirante Sakhtar sonrió, mostrando sus afilados dientes. Entonces, la realidad se torció. El espacio alrededor de cada nave alienígena comenzó a doblarse y plegarse como papel arrugado. El aire mismo pareció resquebrajarse. Energía azul se extendió desde puntos ocultos en todo el globo, creando patrones geométricos imposibles en el cielo. Una por una, las naves draconianas simplemente se desvanecieron. No destruidas, no explotaron, simplemente desaparecieron. La enorme nave insignia sobre Nueva York se plegó sobre sí misma y desapareció en un punto de luz. El acorazado sobre Londres se desvaneció como humo en el viento. En segundos, toda la flota había desaparecido. El almirante Sakhtar sintió que su nave temblaba a su alrededor. Sus instrumentos se volvieron locos, mostrando lecturas que no tenían sentido. A través de los visores, podía ver las estrellas doblándose en formas imposibles. Luego todo se volvió blanco. En la Tierra, la gente miraba cielos vacíos. Las naves alienígenas se habían ido. No cayeron restos de los cielos. Ninguna explosión iluminó la oscuridad. La flota de invasión simplemente había dejado de existir. Amy Powell abrió los ojos y vio un cielo azul donde momentos antes había habido una enorme nave de guerra alienígena. Comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo. En su búnker, el Dr. Kevin Brooks miraba sus instrumentos con asombro. Los generadores cuánticos habían funcionado perfectamente. Las naves alienígenas habían sido transportadas a dimensiones de bolsillo donde quedarían atrapadas para siempre. El presentador de noticias Tony Clark habló al mundo desde su estudio en Atlanta, su voz llena de asombro e incredulidad. Damas y caballeros, lo imposible ha sucedido. La flota de invasión alienígena ha desaparecido por completo. La Tierra está a salvo. La humanidad ha sobrevivido. No sabemos cómo, pero hemos ganado. La noticia de la flota draconiana desaparecida se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. En docenas de mundos, civilizaciones alienígenas que nunca habían oído hablar de la Tierra de repente conocieron su nombre. En cuestión de horas, todas las grandes potencias de la galaxia intentaban comprender qué le había sucedido al almirante Sakhtar y su poderosa armada. En el mundo natal draconiano de Drachor, el emperador Vestul se sentó en su trono de metal negro y gemas rojas. Su enorme figura llenaba la silla, con escamas más oscuras que el propio espacio. A su alrededor, sus consejeros susurraban con miedo y confusión. Nadie había hecho desaparecer una flota draconiana antes.
La comandante Sil Rex, jefa de inteligencia del emperador, se arrodilló ante el trono. Su voz, normalmente segura, tembló al entregar su informe. Mi señor, todo contacto con la flota del almirante Saktar se perdió exactamente a las 14 horas, hora de la Tierra. Nuestros sensores de largo alcance no muestran escombros, ni firmas de energía, nada. Toda la flota se desvaneció sin dejar rastro. Los ojos amarillos del emperador Vestul ardieron de ira. 200 naves no se desvanecen sin más, comandante. Alguien las destruyó. Eso es lo que pensamos al principio, mi señor. Pero hemos analizado cada segundo de los datos de los sensores de nuestros satélites espía en ese sistema. Las naves humanas nunca dispararon un solo tiro. No hubo batalla, ni explosiones. La flota estaba allí en un momento, y al siguiente había desaparecido. Las garras del emperador rasparon su trono. En 3.000 años de conquista, el Imperio Draconiano nunca había perdido una flota entera. Eran la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Otras razas les temían, se inclinaban ante ellos, pagaban tributo para evitar su ira. ¿Qué sabemos de estos humanos?, exigió Vestul. Son una especie joven, mi señor. Apenas han salido de su sistema natal. Su tecnología parecía primitiva en comparación con la nuestra. Pero Sil Rex vaciló. ¿Pero qué? Algo en ese planeta hizo desaparecer nuestras naves. No sabemos qué, pero está más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. A través de la galaxia, otras civilizaciones tenían conversaciones similares. En los palacios de cristal de la Confederación Centauri, el embajador Klett convocó una sesión de emergencia del Alto Consejo. Los Centauri eran una raza antigua y sabia que prefería la paz a la guerra, pero entendían las implicaciones de lo que había sucedido. Honorables consejeros. Klett habló a los alienígenas reunidos, su piel azul brillando bajo las luces de la cámara. Un nuevo poder ha surgido en la galaxia. La especie llamada humanos ha demostrado una habilidad que no entendemos. Hicieron que la flota draconiana dejara de existir. El consejero más antiguo, un ser cuyo nombre se traducía aproximadamente como el que recuerda las primeras estrellas, se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Estamos seguros de que los draconianos se han ido? Quizás se retiraron. Nuestros sensores no detectaron saltos hiperespaciales, ni firmas de energía que indicaran una retirada. Las naves simplemente estaban allí, y luego no. Sugiere una tecnología más allá de nuestra comprensión actual. Otro consejero intervino. Deberíamos tener miedo de estos humanos. Klett consideró la pregunta con cuidado. Creo que deberíamos ser muy cuidadosos con ellos. Cualquier especie que puede hacer desaparecer flotas no debe ser tomada a la ligera. En el mundo industrial de Corinth Prime, la hegemonía de Bort celebró su propia reunión de emergencia. Los Bort eran maestros ingenieros y científicos, constructores de la tecnología más avanzada de la galaxia. Su líder, el arconte Tesmore, estudió las lecturas de los sensores con creciente preocupación. Los patrones de energía no coinciden con ningún sistema de armas conocido, dijo a su equipo de investigación. Lo que sea que usaron los humanos, opera bajo principios que aún no hemos descubierto. El científico jefe mostró pantallas holográficas que mostraban el momento de la desaparición de la flota. Miren estas fluctuaciones cuánticas, arconte. El espacio alrededor de cada nave se volvió inestable y luego colapsó. Es como si la propia realidad rechazara su presencia. Imposible, argumentó otro científico. Nadie puede manipular el espacio-tiempo a esa escala. Aparentemente, alguien puede, respondió Beldara. La pregunta es si lo hicieron a propósito o por accidente. De vuelta en la Tierra, el Dr. Kevin Brooks se hacía la misma pregunta. Se sentó en su laboratorio rodeado de computadoras que mostraban datos de los generadores cuánticos. Las lecturas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Los generadores habían funcionado mucho más allá de su capacidad diseñada. El capitán Jake Morrison visitó el laboratorio, todavía asombrado de estar vivo. Había visto desaparecer la flota alienígena desde su estación orbital, y necesitaba entender cómo la humanidad había sobrevivido.
Doctor Brooks, ¿puede explicar lo que pasó allá arriba?, preguntó Jake. Kevin se frotó los ojos cansados. Honestamente, capitán, no estoy del todo seguro. Los generadores cuánticos crearon distorsiones localizadas en el espacio-tiempo. Las naves alienígenas quedaron atrapadas en esas distorsiones y fueron transportadas a lo que llamamos dimensiones de bolsillo. ¿Están muertos? No. Esa es la parte extraña. Las naves todavía existen, solo que no en nuestra realidad. Están atrapadas en espacios donde el tiempo se mueve de manera diferente. Para nosotros, han estado desaparecidas por horas. Para ellos, podría sentirse como meses o años. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quiere decir que todavía están vivos ahí dentro. Las tripulaciones deberían estar bien físicamente, pero psicológicamente. Kevin negó con la cabeza. Estar aislado del espacio-tiempo normal, saber que no puedes volver a casa, ver tus instrumentos mostrar lecturas imposibles día tras día, volvería loco a cualquiera. La teniente Beth Crawford, la principal experta de la Tierra en psicología alienígena, había estado escuchando desde la puerta. Entró en el laboratorio, con el rostro pálido de preocupación. Doctor Brooks, si otras razas alienígenas se enteran de lo que hemos hecho, ¿cómo cree que reaccionarán? Kevin la miró. ¿A qué te refieres? Piénselo desde su perspectiva. No solo derrotamos a la flota draconiana. La hicimos desaparecer de una manera que sugiere que podemos manipular las leyes básicas de la física. Para ellos, no somos solo otra potencia militar. Somos algo que puede extender la mano y borrarlos de la existencia. Las implicaciones completas golpearon a todos en la habitación al mismo tiempo. La Tierra no solo había ganado una batalla. Habían demostrado una habilidad que aterrorizaría a todas las civilizaciones de la galaxia. El coronel P.T. Jackson, el enlace militar con el proyecto Égida, habló desde la pantalla de comunicaciones del laboratorio. Doctor Brooks, estamos captando mucha conversación alienígena en nuestros monitores de espacio profundo. Naves de al menos 6 especies diferentes se dirigen hacia nuestro sistema solar. ¿Amistosas u hostiles?, preguntó Jake. Desconocido, pero todas son naves militares. El doctor Brooks se levantó y caminó hacia la ventana de su laboratorio subterráneo. Incluso a través del grueso hormigón y acero, podía sentir el peso del mundo sobre él. La humanidad había querido esconderse de la galaxia, construir defensas que les permitieran retirarse si la Tierra se volvía inhabitable. En cambio, se habían revelado como un poder que podía hacer que flotas enteras simplemente dejaran de existir. Necesitamos prepararnos para más visitantes, dijo Kevin en voz baja. Se está corriendo la voz de que la Tierra es el lugar donde la poderosa flota draconiana desapareció sin dejar rastro. Todos los gobiernos alienígenas querrán saber cómo lo hicimos. Beth Crawford asintió sombríamente. Algunos querrán ser nuestros amigos. Otros querrán destruirnos antes de que podamos hacerlos desaparecer a ellos también. Jake Morrison miró a los científicos a su alrededor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Kevin Brooks miró fijamente sus lecturas de campo cuántico, observando los sutiles patrones de energía que probaban que las naves draconianas seguían atrapadas en sus dimensiones de bolsillo. En algún lugar de esos espacios retorcidos, el almirante Saktar y sus tripulaciones estaban descubriendo lo que significaba estar completamente aislado de la realidad. Ahora averiguamos cómo sobrevivir siendo la civilización más temida de la galaxia, dijo Kevin. Porque, quisiéramos o no, en eso nos hemos convertido. Fuera del búnker, los cielos azules de la Tierra estaban despejados y pacíficos. Pero a través de la galaxia, flotas alienígenas ya se movían hacia la pequeña estrella amarilla donde algo imposible había sucedido. Los humanos habían hecho desaparecer a los draconianos. Y ahora todos querían saber cómo. 3 semanas después de que la flota draconiana se desvaneciera, los cielos de la Tierra se llenaron de naves alienígenas de nuevo. Pero esta vez venían en pequeños grupos, ondeando diferentes banderas y transmitiendo mensajes pacíficos. La galaxia había venido a la Tierra no para conquistar, sino para entender. El capitán Roy Phillips estaba en el puente del recién construido U.S. Guardián,
el primer verdadero buque de guerra de la Tierra diseñado después del incidente draconiano. A través de los visores, podía ver 12 naves alienígenas diferentes esperando en órbita. Algunas parecían flores de cristal, otras escarabajos de metal, y unas pocas no se parecían a nada que pudiera nombrar. Informe de inteligencia del Comando Terrestre, dijo la teniente Claire Watson, la nueva oficial de inteligencia de la nave. Era joven pero aguda, elegida específicamente para decodificar comunicaciones e intenciones alienígenas. La pacífica delegación Cari quiere establecer una embajada. Los Centauri quieren un acuerdo comercial, pero las naves del Imperio Skor simplemente nos observan. Roy asintió sombríamente. Los Skor le preocupaban más. Eran conocidos en toda la galaxia como guerreros que solo respetaban la fuerza. Si decidían que la Tierra era demasiado peligrosa para existir, atacarían sin previo aviso. ¿Qué hay de la nave que llegó esta mañana?, preguntó Roy. Todavía no hay respuesta a nuestras comunicaciones. Simplemente está ahí, escaneando nuestras defensas. Abajo en la Tierra, el Dr. Kevin Brooks no había dormido bien en semanas. Su laboratorio se había convertido en el lugar más importante del planeta. Líderes mundiales, generales y científicos venían a él a diario, todos haciendo las mismas preguntas. ¿Cómo funcionaban los generadores cuánticos? ¿Podrían usarse de nuevo? ¿Seguían vivos los draconianos atrapados? La última pregunta atormentaba a Kevin más que ninguna. Su asistente, el Dr. Sam Turner, había estado monitoreando las dimensiones de bolsillo donde estaba atrapada la flota draconiana. Las lecturas eran inquietantes. Dr. Brooks, necesita ver esto, dijo Sam, señalando la pantalla de su computadora. He estado rastreando los efectos de dilatación del tiempo en las dimensiones de bolsillo. Por cada hora que pasa aquí, las tripulaciones atrapadas experimentan unos 3 días. Kevin sintió náuseas. Eso significa que han estado atrapados durante lo que se siente como meses para ellos. Peor que eso, los perfiles psicológicos que hemos construido sugieren que la mayoría de las tripulaciones sufren de un grave colapso mental. El propio almirante Sakhtar ha estado enviando mensajes desesperados al espacio vacío, suplicando ser rescatado. Kevin se sentó pesadamente en su silla. Había construido los generadores cuánticos para salvar a la humanidad, no para torturar a soldados alienígenas. ¿Podemos traerlos de vuelta? Teóricamente, sí, pero si lo hacemos, estarán locos de rabia y desesperación, y estaríamos mostrando debilidad a todas las potencias alienígenas que nos observan. El peso moral de la situación presionaba a Kevin como una montaña. En algún lugar del espacio-tiempo retorcido, miles de soldados draconianos se estaban volviendo locos lentamente mientras él luchaba con la decisión de si ayudarlos o no. El general Frank Hayes entró en el laboratorio, con el rostro sombrío por nuevas preocupaciones. Dr. Brooks, tenemos un problema. El Imperio Skor ha enviado al señor de la guerra Gask a nuestro sistema. No está aquí para hablar. Kevin levantó la vista de sus cálculos. ¿Qué quiere? La inteligencia sugiere que está probando nuestras defensas. Los Skor creen en atacar primero a las amenazas potenciales. Si Gask decide que somos demasiado peligrosos para vivir, llamará a toda la flota de batalla Skor. Mientras tanto, en el pacífico mundo de Cari Prime, la enviada Yitara se preparaba para su histórica misión a la Tierra. Los Cari eran una antigua raza de seres altos y gráciles que valoraban la sabiduría por encima de la guerra. Habían visto el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones, pero nunca habían visto nada como lo que le sucedió a la flota draconiana. Los humanos me intrigan, le dijo Yitara a su ayudante mientras abordaba su nave diplomática. Poseen un poder terrible, pero su respuesta inicial fue defensiva en lugar de agresiva. Quizás se pueda razonar con ellos. Su ayudante, un Cari más joven llamado Centulo, parecía preocupado. ¿Y si deciden que somos una amenaza? ¿Y si hacen desaparecer nuestra nave también? Yitara sonrió suavemente. Entonces descubriremos que hay más allá del espacio-tiempo normal. Pero creo que los humanos están más asustados que aterradores. De vuelta en la órbita de la Tierra, la tensión crecía.
El capitán Roy Phillips recibió informes de que más naves alienígenas llegaban a diario. Algunas venían abiertamente, transmitiendo sus intenciones pacíficas. Otras acechaban en el borde del sistema solar, observando y esperando. Capitán, recibimos un mensaje prioritario del Comando Terrestre, anunció Claire Watson. El presidente Coleman quiere hablar con usted directamente. El rostro del presidente apareció en la pantalla principal, luciendo más viejo de lo que parecía hacía solo unas semanas. El estrés de liderar a la humanidad a través de su primer contacto con múltiples civilizaciones alienígenas le estaba pasando factura. Capitán Phillips, ¿cómo se comportan nuestros invitados allá arriba? La mayoría parece genuinamente pacífica, señor presidente. Pero la nave Score ha estado sondeando nuestras defensas, y hemos detectado al menos 6 naves camufladas escondidas en el cinturón de asteroides. El Dr. Brooks cree que puede liberar a los draconianos atrapados de forma segura. Quiere hacerlo como un gesto de buena voluntad. Roy sintió que se le helaba la sangre. Señor, con respeto, ese podría ser el peor momento posible. Tenemos una docena de potencias alienígenas observándonos ahora mismo. Si mostramos misericordia a nuestros enemigos, algunos de ellos podrían verlo como una debilidad. Y si no lo hacemos, podrían vernos como monstruos que torturan a prisioneros. El presidente tenía razón, y Roy lo sabía. La Tierra caminaba sobre una cuerda floja entre parecer demasiado débil y demasiado fuerte. Cualquiera de los extremos podría llevar al desastre. En el acorazado Score Colmillo de Sangre, el señor de la guerra Gask estudiaba las pantallas tácticas, mostrando las defensas de la Tierra. Los Score eran una raza guerrera, alta y musculosa con piel como placas de armadura. Gask había conquistado 17 mundos para el Imperio Score, y entendía el arte de la guerra mejor que la mayoría de los seres de la galaxia. Los humanos solo tienen unos pocos cientos de naves, informó su oficial táctico. Su tecnología es adecuada, pero no excepcional. Sin embargo, destruyeron la flota draconiana sin disparar un solo tiro. Gask asintió lentamente, lo que significa que tienen un arma que no podemos ver. Algo que puede extender la mano y destruir nuestras naves sin previo aviso. Deberíamos retirarnos, señor de la guerra. Retirarnos. La risa de Gask fue como piedra moliéndose. Los Score no se retiran. Pero tampoco atacamos lo que no entendemos. Esperamos y observamos. Dejemos que otros tontos prueben primero las defensas de los humanos. El Dr. Kevin Brooks tomó su decisión esa noche mientras observaba la puesta de sol a través de la ventana de su laboratorio. La carga moral de mantener a miles de seres atrapados en el espacio-tiempo retorcido era demasiado pesada de soportar. Encontraría una manera de liberar a los draconianos de forma segura, incluso si eso significaba mostrarle a la galaxia que la humanidad podía ser misericordiosa. Sam, empieza a preparar los protocolos de liberación, le dijo a su asistente. Vamos a traerlos de vuelta. ¿Está seguro? Las implicaciones políticas son menos importantes que nuestra humanidad, terminó Kevin. Si nos convertimos en monstruos para sobrevivir, ¿cuál es el punto de sobrevivir? Al caer la noche sobre la Tierra, las naves alienígenas continuaron llegando al sistema solar. Algunas venían como amigos, otras como enemigos potenciales, y muchas con motivos desconocidos. El pequeño planeta azul que una vez había sido ignorado por la galaxia se había convertido en el centro de la atención galáctica. En las dimensiones de bolsillo cuánticas, el almirante Saktar estaba sentado en su silla de mando, mirando lecturas que no tenían sentido. Su tripulación se movía como fantasmas por los pasillos de la nave, muchos de ellos hablando solos o viendo cosas que no estaban allí. La orgullosa flota draconiana se había convertido en una colección de mentes rotas atrapadas en un espacio imposible. Pero al almirante Saktar todavía le quedaba suficiente cordura para preguntarse: ¿mostrarían los humanos misericordia a sus enemigos, o dejarían a la flota atrapada para siempre como una advertencia a otros posibles invasores? La respuesta determinaría no solo el destino de las tripulaciones draconianas, sino la futura relación entre la Tierra y la galaxia. 6 meses habían pasado desde que la flota draconiana se desvaneció sobre la Tierra.
El pequeño planeta azul se había convertido en el mundo más observado de la galaxia. Naves comerciales, buques diplomáticos y naves espía llegaban a diario, todos tratando de entender a los humanos que podían hacer desaparecer flotas enteras. El almirante Jake Morrison estaba en la sala de conferencias de la primera estación espacial de la Tierra, dedicada a las relaciones con alienígenas. A través de las enormes ventanas, podía ver naves de una docena de mundos diferentes flotando pacíficamente en órbita. La vista todavía le asombraba. Hace 6 meses, había sido un simple capitán de patrulla. Ahora era el primer embajador de la Tierra ante las estrellas. A su lado estaba el embajador Dan Foster, un exdiplomático que se había ofrecido voluntario para el trabajo más peligroso de la historia humana. Hoy, asistirían a la primera reunión del Consejo Galáctico que incluía a la Tierra como miembro. Las otras razas habían invitado a la humanidad no por amistad, sino por miedo y curiosidad. ¿Estás listo para esto?, preguntó Dan, ajustando su uniforme formal de la Tierra. Jake asintió, aunque su estómago estaba lleno de mariposas. Tan listo como cualquiera puede estarlo para hacer el primer contacto con toda la galaxia. Su asesora, la doctora Lucy Chen, levantó la vista de sus notas sobre costumbres y lenguajes alienígenas. Recuerden, la clave es parecer seguros pero no amenazantes. Queremos que nos respeten sin que nos teman tanto que se unan contra nosotros. La ironía no se le escapaba a ninguno de ellos. La Tierra se había convertido en la potencia neutral más temida de la galaxia por accidente. Nadie atacaba a la humanidad porque nadie sabía cómo funcionaba la tecnología de campo cuántico. Pero tampoco nadie confiaba en ellos, lo que hacía la diplomacia increíblemente difícil. En la cubierta de observación de la estación, el Dr. Kevin Brooks observaba los preparativos con sentimientos encontrados. En su mano, sostenía un pequeño dispositivo que podía activar los generadores de campo cuántico en todo el sistema solar. Los líderes de la Tierra le habían dado la autoridad para proteger a la humanidad por cualquier medio necesario, incluso si eso significaba hacer desaparecer flotas atacantes como los draconianos. El Dr. Sam Turner se unió a él en la ventana. ¿Dudas sobre hoy? Todos los días tengo dudas, respondió Kevin. ¿Sabes cómo me llaman ahora los otros científicos? El hombre que rompió la física. El humano que hace desaparecer naves. Yo solo quería construir refugios de emergencia. Pero en su lugar salvaste a toda nuestra especie. Kevin suspiró, y condenaste a miles de soldados draconianos a la locura en el proceso. Esa mañana, después de meses de debate, Kevin finalmente había tomado la decisión de liberar a la flota draconiana atrapada. Los generadores cuánticos habían sido recalibrados para traer las naves de vuelta al espacio-tiempo normal. Sería el primer gran gesto diplomático de la humanidad hacia la galaxia. El Consejo Galáctico se reunía en una enorme estación espacial llamada Unidad 1, ubicada en espacio neutral entre varias civilizaciones importantes. A medida que la nave de Jake y Dan se acercaba a la estación, podían ver cientos de naves alienígenas atracadas en sus puertos. La estación en sí era hermosa, construida de cristal y metal en formas orgánicas y fluidas que parecían crecer en lugar de ser construidas. Dentro de la Cámara del Consejo, representantes de 43 especies diferentes esperaban la llegada de los humanos. La cámara era enorme, con asientos dispuestos en círculos que se elevaban hacia un techo abovedado que mostraba las estrellas. Cada especie tenía sus propios controles ambientales, creando un arcoíris de diferentes condiciones atmosféricas en toda la sala. La enviada Yitara de los Kari estaba sentada en la primera fila, su alta y grácil figura envuelta en túnicas que brillaban como la luz de las estrellas. Había pasado semanas en la Tierra aprendiendo sobre la cultura y psicología humanas. De todos los representantes alienígenas, ella era la que mejor entendía a la humanidad. El señor de la guerra Gask del Imperio Skor estaba de pie en lugar de sentado, su forma blindada e intimidante incluso en una sala llena de diversos guerreros alienígenas. Había estado probando las defensas de la Tierra durante meses, buscando debilidades en la red de campo cuántico. Hasta ahora, no había encontrado ninguna. El emperador Vestul de los draconianos apareció por holograma, su enorme figura demasiado grande para la asistencia física. Sus ojos amarillos ardían de odio y curiosidad.
Quería recuperar su flota, pero también quería entender la tecnología que se la había llevado. Cuando Jake Morrison y Dan Foster entraron en la cámara, un silencio cayó sobre los alienígenas reunidos. Cientos de diferentes tipos de ojos se enfocaron en los dos humanos mientras caminaban hacia los asientos reservados para la delegación de la Tierra. Jake sintió el peso de representar a toda su especie. El líder del consejo, un ser antiguo llamado el Moderador, habló con una voz que se traducía perfectamente a todos los idiomas presentes. Damos la bienvenida a los humanos de la Tierra a esta reunión. Vienen a nosotros como un nuevo miembro de la comunidad galáctica, pero también como poseedores de una tecnología que nos ha impresionado a todos. Jake se levantó para dirigirse al consejo. Su voz se escuchó claramente a través de los sistemas de traducción de la cámara. Honorables representantes, venimos en son de paz. La Tierra busca amistad y cooperación con todos los mundos civilizados. Sin embargo, mantienen a nuestra flota prisionera, siseó el holograma del emperador Vestul. El poder del Imperio Draconiano se desvaneció en sus manos. Exigimos su regreso. Jake se había preparado para este momento. Su Majestad, estamos preparados para devolver su flota hoy como un gesto de buena voluntad y prueba de que la Tierra valora la misericordia por encima de la venganza. Un murmullo de sorpresa recorrió la cámara. Muchos de los alienígenas esperaban que los humanos mantuvieran la flota draconiana como palanca o para demostrar su poder. El señor de la guerra Gask dio un paso adelante, su voz como metal rechinando. Esto es o una gran sabiduría o una gran necedad. Los draconianos vinieron a destruir su mundo. ¿Por qué mostrarles misericordia? Dan Foster respondió esta vez. Porque creemos que la misericordia es más fuerte que el miedo y el perdón es más poderoso que la venganza. Esperamos mostrar a la galaxia que se puede confiar en la Tierra con el poder que poseemos. La doctora Lucy Chen activó un dispositivo de comunicación que se conectaba directamente con Kevin Brooks en la Tierra. Dr. Brooks, por favor proceda con el protocolo de liberación. De vuelta en la Tierra, Kevin estaba en su laboratorio, rodeado por los controles del campo cuántico. Con una respiración profunda, comenzó la secuencia que traería de vuelta a la flota draconiana al espacio-tiempo normal. Iniciando colapso del pliegue dimensional. La flota regresará en 30 segundos. En la cámara del consejo, todos los representantes observaban la pantalla de visualización principal que mostraba el espacio sobre la Tierra. Durante meses, ese espacio había estado vacío, excepto por naves humanas y diplomáticas. De repente, la realidad se torció de nuevo. Los mismos patrones de energía azul que habían hecho desaparecer a la flota draconiana ahora la traían de vuelta. Una por una, las naves de color rojo oscuro se materializaron sobre la Tierra, sus cascos aún relucientes con tecnología alienígena. Pero algo era diferente. Las naves flotaban sin rumbo, su formación rota y caótica. Señales de emergencia inundaron los canales de comunicación mientras las tripulaciones draconianas se daban cuenta de que estaban libres de su prisión dimensional. El holograma del emperador Vestul se inclinó hacia adelante, su rostro escamoso mostrando preocupación. ¿Cuál es la condición de mi flota? Jake Morrison respondió honestamente. Su Majestad, el tiempo se movió de manera diferente en las dimensiones de bolsillo. Para sus tripulaciones, pasaron meses mientras que para nosotros solo pasaron horas. Muchos de ellos han sufrido un trauma psicológico por la experiencia. La voz del almirante Saktar llegó a través del sistema de comunicación, débil y rota. Mi emperador, hemos regresado, pero no somos los mismos. Los humanos, nos mostraron una misericordia que no merecíamos. La expresión del emperador draconiano cambió de ira a algo que se acercaba al respeto. Podrían haberlos dejado atrapados para siempre. ¿Por qué liberarlos? Porque eso no es lo que somos, respondió Jake simplemente. La Tierra comete errores, pero intentamos aprender de ellos. No queremos ser temidos como monstruos. Queremos ser conocidos como personas que eligen hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. La enviada Yitara se levantó con gracia. Los humanos han mostrado una sabiduría más allá de sus años. Poseen un gran poder, pero eligen la moderación.
Esta es la marca de una especie digna de confianza. El señor de la guerra Gask gruñó su acuerdo. Los Skor respetan la fuerza, pero también respetamos el honor. Los humanos tienen ambos. Durante las horas siguientes, el Consejo Galáctico votó para aceptar a la Tierra como miembro de pleno derecho de la Comunidad Galáctica. Se firmaron acuerdos comerciales, se establecieron relaciones diplomáticas y se planificaron programas de intercambio cultural. Pero lo más importante, la galaxia había aprendido algo sobre la humanidad que definiría su relación para las generaciones venideras. La Tierra poseía una tecnología que podía hacer desaparecer flotas enteras. Pero también poseían la sabiduría para usar ese poder con moderación y misericordia. Al finalizar la sesión del Consejo, el Dr. Kevin Brooks recibió un mensaje del almirante Saktar. El comandante draconiano, quebrado por su experiencia, pero humillado por la misericordia de la humanidad, solicitó una reunión para discutir la paz entre sus especies. De pie en su laboratorio, rodeado por los generadores de campo cuántico que accidentalmente habían convertido a la Tierra en una potencia galáctica, Kevin sonrió por primera vez en meses. La humanidad había aprendido que a veces la mayor fuerza no proviene de la capacidad de destruir enemigos, sino del coraje para perdonarlos. La galaxia recordaría el día en que la flota draconiana se desvaneció, pero recordaría aún más el día en que la humanidad eligió traerlos a casa.